Ya, el problema dice, una fuerza vertical de 100 libras se aplica en el extremo de una palanca que está unida a una flecha en un punto O. Y hay que determinar entonces una serie de condiciones que las vamos a ir haciendo paso a paso, ¿ya? Lo primero es recordar que aquí yo puedo utilizar entonces dos fórmulas de calcular momento, ¿ya? Entonces recuerden que nuevamente el momento va a ser igual a fuerza cruz desplazamiento, ambos vectores, pero que el módulo de ese momento entonces yo lo podría determinar diciendo fuerza módulo por desplazamiento módulo por el seno del ángulo que forma, ¿ya? Entonces, lo que yo les explicaba en unos videos anteriores era que cuando la barra estaba inclinada y la fuerza también estaba inclinada, lo mejor era utilizar fórmula, ¿ya? Pero hay veces en que utilizamos descomposiciones vectoriales. Y entonces ustedes me dicen aquí, pero profe, la fuerza está en el eje Y, correcto, la fuerza está en el eje Y, pero la distancia no. Entonces podría yo descomponer la distancia en dos vectores. Y aquí tendría entonces un dx y aquí tendría entonces un dy, ¿ya? Que eso es la otro que podemos hacer en el fondo para resolver este momento y ahí sería entonces fuerza por desplazamiento porque como formarían un ángulo de 90 grados el seno de 90 no se pone y entonces yo podría decir 100 libras por el de x. ¿Y cuánto sería de x? Sería 24 por coseno de 60. ¿Ya? Y entonces me daría exactamente el mismo resultado que decir 100 por 24 y por seno de 30, que seguramente van a ser los ángulos que formen acá. Ese ángulo debería valer 30 grados, ¿ya? Exactamente el mismo resultado. Entonces lo vamos a anotar. Pregunta A. Nos piden el momento de la fuerza de 100 libras con respecto al punto O. Entonces, el momento en el punto O, como les explicaba, podemos utilizar primero fórmula y vamos a decir que eso es 100 libras por la distancia, que va a ser 24 pulgadas, y por el seno del ángulo que forman, y el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento son 30 grados. Pero yo también podría escribir el momento como 100 libras por la distancia en X, y la distancia en X van a ser los 24 pulgadas descompuesta en el eje X, que sería entonces coseno, porque sería el ángulo, el lado adyacente al ángulo, coseno de 60 grados. Y en ambos casos me daría exactamente el mismo valor. Vamos a comprobarlo. 100 por 24 y por seno de 30 me da 1200. Y estos son libras por pulgadas. Y 100 por 24 y por coseno de 60 también me da 1200 libras. ¿Ya? Y ahí tendrían entonces dos maneras de llegar al mismo cálculo. Ojo que no hay solo una forma de calcular momentos, sino que hay varias maneras de llegar al mismo resultado. ¿Ya? Va a depender siempre de lo que más le acomode a cada uno cómo resolver. ¿Ya? Pregunta B. Dice, la fuerza horizontal aplicada en A que originaría el mismo momento con respecto a. Entonces, miren, tengo el mismo monito, pero ahora la fuerza está en X. Y esta va a ser entonces una fuerza que va a estar ahí originada. El momento en el punto O vendría siendo el mismo momento, que es un momento, perdón, eso no lo anotamos en delante, vendría siendo un momento en sentido horario, por lo tanto es negativo, no le anotamos aquí el signo, ¿ya? Y aquí entonces esto va hacia el otro lado. Entonces este momento sería el mismo que calculamos arriba, o sea, menos 1200, ¿ya? Pero la fuerza cambió y la distancia sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo ya sé entonces que ahora la fuerza con el desplazamiento formarían este ángulo entero. Y este ángulo, este pedacito vale 30, ya sabíamos que valía 30, y este otro de acá vale 90. Por lo tanto, ambos ángulos forman 120 grados. Entonces yo podría escribir que el momento en O va a ser igual a una fuerza que no sé el valor por el desplazamiento que siguen siendo 24 pulgadas y por el seno del ángulo que forman que serían 120 grados. También podría escribir esto sin el ángulo y utilizar solamente fuerza por desplazamiento y haríamos lo mismo que hicimos acá. Entonces voy a decir que esto es la fuerza
por 24 pulgadas, pero ahora la distancia que me sirve es la del eje Y, porque la fuerza está en X. Entonces voy a poner aquí por seno de 60. Se fijan que acá era coseno de 60 porque estaba utilizando el lado adyacente al ángulo. Ahora voy a utilizar el lado que está frente al ángulo de 60 grados. Y eso lo vamos a igualar a 1200 en ambos casos. Y de ahí vamos a despejar entonces el valor de F. Ese es el que quiero despejar. Voy a utilizar la fórmula de abajo. Da igual cuál utilicen, les debería llegar el mismo valor. Entonces me va a quedar 1200 libras por pulgadas sobre 24 pulgadas y por seno de 60 grados. Si se fijan, se van las pulgadas y esto me va a quedar 1200 dividido en 24 por seno de 60. Recuerden que la calculadora tiene que estar en degree para que los resultados sean exactos. Entonces esto me da 57,74 libras. Aproximé el 4 del final, ¿ya? Si se fijan entonces, bueno, estos ambos eran negativos, así que los negativos finalmente se eliminan, pero llegué al valor de 57,74, que es lo que debiese valer esa fuerza para que el momento siga siendo los mismos 1200, ¿ya? Vamos al caso C. ¿Qué dice el caso C? Dice, la fuerza mínima que se debería aplicar en A para originar el mismo momento. Ya. Entonces hay que pensar un poco. La misma fuerza implica entonces, perdón, la mínima fuerza implica entonces que el desplazamiento vendría siendo máximo. Entonces uno dirá, ¿cuándo el desplazamiento va a ser máximo? El desplazamiento va a ser máximo entonces cuando, ahí sí, el desplazamiento va a ser máximo entonces cuando la distancia sea completamente 24. O sea, la distancia tiene que ser máxima para que esa fuerza sea mínima. Entonces tengo el siguiente caso. Si yo lo dibujo, sería algo así. Este es O. Aquí vuelvo a tener una fuerza que ahora no poco sé cuánto vale. Y vuelvo a tener este momento que va en sentido entonces horario y que son menos 1200, ¿ya? Ah, perdón, pero la fuerza yo no sé si va así. La fuerza tendría que ir entonces para que utilizáramos la distancia fuera la mayor posible y así entonces la fuerza va a ser mínima, tendría que ser perpendicular a la barra. Entonces la fuerza tendría que ir acá, formando un ángulo de 90 con la barra. Y en ese caso entonces el momento va a ser el mismo y la fuerza va a ser mínima. Entonces, se fijan, voy a decir que el momento en el punto de origen va a ser la fuerza por el desplazamiento. ¿Por qué? Porque el seno del ángulo que forman es 90 grados, entonces no voy a dejar nada más. Y esto ya sé que va en sentido negativo y que lo voy a igualar a los menos 1200 libra por pulgada que me había entregado entonces el problema inicial o el caso A. Entonces, la fuerza, que es la que vamos a despejar, va a ser 1200 dividido en 24. Y eso me da 50 libras. Y ahí tengo entonces el valor de F mínimo para cumplir con el mismo momento. ¿Ya? Letra D dice, ¿qué tan lejos de la flecha debe actuar una fuerza vertical de 240 libras para originar el mismo momento? Entonces ahora si se fijan, aumentó el valor de la fuerza, pero quiero mantener entonces el mismo momento. Entonces, letra D. Tengo entonces el mismo monito, esta es la letra O. Aquí va a ir la fuerza, va a ir entonces en el eje Y, pero no sé en qué lugar, puede ser que sea antes de llegar entonces al final, ¿ya? Y vuelvo a tener entonces el momento aquí que vale menos 1200, ¿ya? Entonces voy a escribir la ecuación nuevamente. El momento en el punto de origen va a ser esa fuerza que ahora vale 240 libras por el desplazamiento que no sé cuánto vale y lo voy a dejar expresado, y por entonces el seno del ángulo que forman. ¿Y cuál es el ángulo que forman? Forman un ángulo de 30 grados, ¿cierto? Porque el de abajo valía 60.
Entonces, esto lo voy a igualar a menos 1200 libras por pulgada. Recuerden que este momento también es negativo. Por lo tanto, voy a despejar de aquí el desplazamiento. Va a ser 1200 libras por pulgada sobre 240 libras por seno de 30 grados. Y eso va a quedar igual 10. Eso vale 10 pulgadas. Entonces, en vez de llegar a los 24 ya, aquí tengo 10 y aquí tengo 14 y ahí entonces están las 24 que tenía antes, ¿ya? Y la última pregunta dice si alguna de las fuerzas obtenidas en los incisos B, C, D, me imagino que era, no, no H, es equivalente a la fuerza original. Entonces revisemos. En B el valor es 57, no 100. En C 50 y en el otro lo aumentamos. Entonces, en ninguna de ellas el valor es el mismo o equivalente a la fuerza original. ¿Y por qué creen que pasó eso? Pasó porque aquí cambiamos la orientación de la fuerza, aquí también cambiamos la orientación de la fuerza nuevamente y aquí entonces cambiamos la distancia. Eso quiere decir entonces que el momento depende de una distancia y de una fuerza y de cómo éstas estén ubicados, ¿ya? No son valores independientes.